Buenos días, hermanos. Hay menos de nosotros aquí esta mañana, pero por la gracia del Señor estamos aquí, y por los que están viéndonos en línea, pues estamos juntos en estos momentos. Vamos a orar. Señor, estamos pidiendo tu sabiduría en estos momentos, Señor, que abrimos tu palabra. Estamos pidiendo que tú hablas a nuestros corazones, Señor, que podemos entender que leímos y que tienes por nosotros, y que podemos vivir tu palabra día tras día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a seguir nuestro estudio en Mateo. Estamos en capítulo 8, versículos 23 a 27. Y este es cuando Jesús calma la tormenta. Y el título del sermón esta mañana es El Señor de las Tormentas. Pues aquí en Los Mochis nosotros sabemos algo de tormentas. Cada verano tenemos tormentas, tenemos huracanes que pasan por aquí con frecuencia. Y pues no son muy agradables, pero para aguantar las tormentas, pues cada uno encerrado en nuestras casas, la gran mayoría de nuestras casas son de material. Cerramos todo, cinta en las ventanas para que no se rompan con el viento, y algunos trapos por abajo de la puerta principal, que no entre el agua, y aguantamos. Y es algo no muy agradable, pero ya hemos aprendido cómo vivir este tipo de tormentas. Pero podemos hacerlo así porque la casa no mueve, la tierra no mueve en estas tormentas. Pero podemos imaginar aguantando la tormenta en el mar. Si estás arriba de un barco y en cambio de una casa que no mueve, o la tierra que no mueve, estamos con el viento y todo mueve. Las olas quieren caer encima, se van por arriba o abajo, nada está estable. Y entonces la palabra de Dios usa varios ejemplos y historias de gente en barcos, en la tormenta, hablando de circunstancias muy afuera de nuestro control. Esto es que vamos a ver esta mañana. Y si pensamos un poquito, pues sabemos de Pablo. Él tuvo mucha experiencia en barcos, y él estaba con los soldados romanos y los marineros. Sabemos de esta historia. Y obviamente un ejemplo de una historia así también en la historia de Jonás. Y esta mañana, antes que entramos en estos versículos, quiero leer dos versículos en Jonás. Jonás capítulo 1, 15 y 16. Precisamente porque bajo circunstancias similares, queremos ver la reacción de estos hombres en el barco y tener una idea dónde vamos a llegar. Ya por versículo 27, el mismo reacción en estos hombres y cómo debe estar en nuestras vidas. Y dice Jonás capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: Así que tomaron Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Eran hombres del mar, ellos sabían del mar, ellos eran profesionales en el mar. Ellos vieron las circunstancias que ellos estaban. Ellos no sabían del Dios de Jonás, pero bajo sus instrucciones, como él había explicado a ellos, lanzaron él y se aplacó el mar. ¿Y cuál es la reacción de estos hombres? Adoraron a Dios. ¿Por qué? Ellos entendieron que vieron un Dios, vieron la obra del Señor,
en sus vidas, salvar en ellos en un momento de tormenta. Entonces, ya va a darnos una idea dónde vamos con esta historia. ¿Cómo debemos reaccionar a estas tormentas? A las tormentas que vienen a nuestras vidas. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí. En estos versículos, empezando en 23, quiero ver 7 principios que podemos aprender de esta historia, este evento en la vida de Jesús y sus discípulos. 7 consejos, 7 principios que podemos aplicar en nuestras vidas. Empezando el primer principio es este: si seguimos a Jesús fielmente, todos modos llegarán tormentas inesperadas. Las tormentas vienen. Estamos muy acostumbrados hasta aquí en Mochis. Ya vienen tormentas. No podemos programarlos, decir, no, sí, vamos a poner el calendario, un huracán el 1 de agosto. No vienen así. Las tormentas vienen. Entonces vamos a empezar con 23 y 24 para ver este aspecto. Primero, 23 dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Este es un poco de conexión con los versículos antes. Si recordamos del domingo pasado, vimos 2 hombres. En estos 2 hombres, uno, en versículos 19 y 20, él quería ser un discípulo de Jesús. Él estaba listo a poner el primer paso. Jesús diciendo, pues tienes que pensarlo muy bien, porque antes de las glorias, antes de todo este hombre estaba pensando, hubo dificultades. Y Jesús diciendo, pues tienes que fijar el costo a seguirme. Y el segundo hombre que vimos domingo pasado también, él había tomado el primer paso, ya era discípulo de Jesús, pero él tiene otras ligas con su vida anterior. Y Jesús tenía algunas palabras por él, porque él tiene dificultad a seguir como discípulo, seguir el Señor. Entonces, vemos aquí, no sabemos si estos 2 hombres siguieron. No tenemos más información acerca de ellos. Entonces, dice que lo siguieron. Él subió la barca y sus discípulos lo siguieron. Sabemos de Marcos que hubo más de un barco en este. Entonces, lo siguieron. Pero de repente viene la tormenta. En versículo 24, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. De repente se levantó esta tormenta. Vemos aquí, yo no puedo leer las palabras originales en griego, pero los estudiosos dicen que dice tormenta tan fuerte. Ellos en griego usan una palabra que normalmente usan por terremoto, que todo estaba moviendo. El agua, era una tormenta tremendo. Tenemos que recordar que varios de los discípulos de Jesucristo eran pescadores. Si tú eres pescador, marinero, vives en el mar, pues ya ves muchas tormentas. No asustes muy fácilmente, pero es una gran tormenta. En Lucas capítulo 8, 23, él dice en la segunda parte de 23, dice, entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y correr gran peligro. Esta era una tormenta inesperada. De estos pescadores, ellos subieron al barco. Podemos imaginar Jesús diciendo, vamos al otro lado.
Vamos al barco y los pescadores dicen, mira, ahí viene la tormenta, mejor que esperamos hasta mañana. Ellos no vieron Vienen de nada. Marcos 4:37 dice, desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos de Jesús? ¿Hubo algo mal en sus acciones? No. Ellos estaban precisamente siguiendo el Señor, siguiendo las instrucciones del Señor. Él estaba enfrente a ellos diciendo, subimos al barco, vamos. Ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban obedeciendo hasta la letra el Señor con ellos. ¿Qué vemos en Por ejemplo, en el video de Pablo, ¿cuántas tormentas de un tipo u otro entró la vida de Pablo? Él tenía tormentas en el mar, igual, pero muchas dificultades en su vida. Y él estaba siguiendo el Señor. A veces en nuestras vidas, ¿qué pensamos? Pues sí, yo soy creyente, soy discípulo de Jesús. Si yo voy domingos, yo no peco mucho. Si todo es bien, pues ya debe ser muy tranquilo mi pasaje en el mar. Pero no es cierto. Vienen las tormentas y de repente. Jesús podía haber evitado que tormenta vino. Él sabía que él iba a pasar. Y él puede evitar que nosotros pasamos por una tormenta. ¿Pero por qué? Pues él está pensando en cosas mejores por nosotros. Hay cosas para aprender. Hay muchas cosas que podemos venir domingos y aprender. Ya tenemos en la cabeza. Pero es muy diferente a aprender algo en carne propia. Santiago 1, 2 y 4. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros, sin que les falta nada. ¿Qué dice Santiago? Es un proceso. ¿Y cómo aprendimos? Santiago dice, no, lee tu Biblia, pues a entender todo bien y no vas a pasar pruebas. No, Santiago está diciendo, es nuestra ventaja a pasar estas pruebas, porque va a ser bueno por nosotros. Entonces ese es el primer principio. Si seguimos a Jesús, llegarán tormentas inesperadas. Y yo creo que este es un punto fácil por nosotros saber. Las tormentas vienen, las dificultades vienen a nosotros. A veces sentimos como creyentes que vienen más a nosotros. A veces hay gente en el mundo que viven afuera del plan del Señor y tienen menos dificultades. Pero vienen las tormentas. Principio número 2. A veces parece que el Señor está dormido, pero siempre está presente. Versículo 24, el último dice que, pero Jesús estaba dormido.
Otra vez, los estudiosos dicen que en griego hay una forma de verbo que ellos tienen que dice, pues, como es decir que, y hasta él estaba durmiendo en toda esta tormenta. Un énfasis que él estaba ahí durmiendo. ¿Y por qué estaba durmiendo Jesús? Pues primero estaba cansado. Tenemos que recordar que él era 100% Dios y 100% hombre. Y él había ministrando a mucha gente, sanando mucha gente alrededor de él por días en los versículos antes. Entonces él tiene este cansancio. Pero también él no estaba preso al pánico por las circunstancias. Él sabía que el viento y la tormenta iba a venir y él no estaba preocupado. ¿Por qué no estaba preocupado? Porque él sabía que todo está bajo su control. Su Padre Celestial había dado a él autoridad sobre todo. Él no tenía miedo de qué iba a pasar. Y los discípulos ni tampoco tenían razón para tener miedo. Pero cuando entró fuerte la tormenta, ellos tenían miedo. Salmo 121, 3 y 4. Tenemos esta promesa. Dice Salmo 121, 3 y 4. No permitirá que tu pie respalde. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Dios nunca está dormido. Jesús estaba durmiendo en este momento, pero él sabía que iba a pasar. La cosa es que Él nos ofrece su paz. En la tormenta Él nos ofrece su paz. Claramente vemos Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como le da el mundo. No se angustian ni se acobarden. Esas son dos palabras que queremos recordar un poco más adelante. Se no angustien, no tienen miedo. Estoy dando mi paz. No tienen miedo y ¿qué? No acobarden. Ser valiente. Jesús dice, pues no hay razón. Estoy aquí. Estoy en control. No angustian. No se acobarden. Juan 16, 33. Parecido. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Él está ofreciendo un paz si lo aceptamos. Este nos lleva al principio número 3. Lo mejor que podemos hacer en medio de la tormenta es clamar a Jesús. Este es precisamente lo que hicieron los discípulos. Hicieron el mejor, aclamar en medio de la tormenta a Jesús. Vemos versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. ¿Y qué dicen? Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Es una oración muy corta. Vamos a tomarlo en 3 partes. Primero, Señor. Ellos están afirmando su
autoridad y su poder, afirmando que Él era Dios. Señor, gritaron, sálvanos. Sabían su necesidad. ¿Estaba claro su necesidad? Pues ya habían hecho todo para hacerlo solos. Sálvanos. La tercera parte de esta oración es que nos vamos a ahogar. Ya estamos perdidos. No hay esperanza. No podemos con estas circunstancias. Si tú eres creyente esta mañana, a un punto en tu vida has orado este tipo de oración. Señor, tú eres Dios, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Sálvame, yo tengo una necesidad. Y si no me salves, no hay manera. Las circunstancias están que no puedo. Es una oración que el Señor escucha. Y más en la tormenta. Salmo 50, versículo 15 dice, invocarme en el día de angustia. Invócame en el día de angustia. Yo te liberaré y tú me honrarás. Muy parecido a que estamos leyendo. Clamar a mí en el día de miedo, en tu tormenta, y yo te liberaré y tú me honrarás. Punto número 4, el principio 4 dice, antes que Jesús reprendería la tormenta, reprendió su falta de fe. Versículo 26 dice, hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? La primera parte de versículo 6. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Esta palabra que nosotros vemos como miedo es otra palabra en griego que tiene incluido en su sentido tímido o cobarde. Un miedo que no está apropiado. Jesús diciendo, ¿por qué tanto miedo que no debes de tener? Estoy aquí. Esta palabra que usan en este caso, en este versículo, está usada nada más 2 veces en el Nuevo Testamento. Hay nada más 2 veces que está usado. Hablando de ser cobardes. Está en Apocalipsis 21:8. Está fuerte la palabra. Dice en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los cometen inmoralidades sexuales y va la lista. Al final dice, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Jesús reprendiendo la tormenta primero. No, ellos, hombres de poca fe. ¿Por qué tienes tanto miedo? Miedo que no debes de tener, miedo que no está apropiado aquí. Cobardes. Versículo 26, la otra parte dice, hombres de poca fe. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿La tormenta? ¿La barca? ¿Cuál es el problema? El verdadero problema era su falta de fe en Él. Su falta de fe. No tienen absolutamente ninguna razón para tener miedo. Ni nosotros. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos falta de fe? Muchas veces las tormentas son feos, tan grandes. A veces las tormentas entran con una visita del doctor y él dice que no tiene buenas noticias. A veces una tormenta entra con una llamada. Malas noticias. Las circunstancias de repente entran en nuestras vidas. Las tormentas nos obligan a volver a lo que hemos aprendido sobre Él y confiar en Él de una manera nueva en las circunstancias actuales. Yo vi esto en la vida de mis papás hace 27 años más o menos. Mi mamá fue el doctor, hicieron algunos exámenes. Y dijeron, pues, señora, tienes cáncer, está muy avanzado. No hay nada que podemos hacer, pero si quieres, podemos hacer la cirugía para prolongar la vida 3 o 4 meses. Ya entró la tormenta. Era muy interesante ver la fe de mi mamá. Ella no quería hacer la cirugía. Pero mi papá tomó la noticia un poco más duro que ella y pidió que ella hiciera la cirugía y ella estaba bien contenta porque en pocos meses iba a ver al Señor. Pero tuve la cirugía. Y ellos, el doctor, yo recuerdo que salió de la cirugía y dijeron 3 meses ya. Y mi mamá bien contenta, siempre es triste a dejar a ustedes, pero ya me voy. En 3 meses, dieron otros 3 meses, varias veces más, dieron 3, 4, 6 meses y ya esta vida, 26, 27 años después. La tormenta vino. Y se fue. El Señor calmó. Mi mamá aprendió muchas cosas en esta tormenta, mi papá también. Y nosotros también, como hijos de ella. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Bueno, por estudio hoy el versículo son 6 y 7, pero quiero leer 4 y 5 porque son tan buenos que no puedo leer 6 y 7 sin leer 4 y 5. Dice, alégrense siempre en el Señor.
Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Este es 4 y 5. Me gusta mucho este versículo. Este es un sermón completo solo. 6 y 7. No se inquietan por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos lleva al principio número 5. Jesús es capaz de cambiar una gran tormenta y una gran calma con una sola palabra. Jesús es capaz de cambiar una gran tormenta en una gran calma con nada más una palabra. Versículo 26, en segunda parte. Entonces se lamentó, reprendió los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Completamente tranquilo. ¿Cómo Él puede hacer cosas así? Colosenses 1, 15, 16 y 17. Colosenses 1, 15 a 17 dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, porque que por medio de Él forman un todo coherente. Colosenses 1, 15 a 16. Él puede calmar la tormenta. Con nada más una palabra. Mi mamá tuvo cáncer, entró este tormenta fuerte en nuestras vidas y el Señor lo calmó. Se lo quitó de su vida. Pocos años después mi papá tuvo un infarto. Como 2 años después tuvo un infarto y entró otra tormenta en la vida de mis padres. Y esta tormenta de salud siguió él por 20 años. El Señor lo quitó. Y se calmó. Hace 4 años mi padre está en la presencia del Señor. La tormenta se calmó. Número 6. Jesús es soberano sobre todas las áreas de nuestra vida. No hay nada en nuestras vidas, nada entre nuestras vidas que Él no sabe o que no tiene control. Vamos a imaginar por un momentito, ¿okay? Está tormenta, todo, y levanten a Él y Él reprende, regaña las olas y todo lo que está en el largo, esta tormenta, está calmado. ¿Okay?
Entonces vamos a imaginar cómo era en el barco. Un momento es un miedo, es todo el tormento, y el siguiente momento, todo calmado. ¿Qué dicen los discípulos? Pues ya se fue, ya vamos. Yo creo que todos están pensando, ¿cuáles eran las implicaciones de este? ¿Qué significa que Él tiene control de todo? Ahora, estos discípulos, ellos estaban hace algunos versículos en este evento del centurión. Recuerden que Él pidió que Jesús sana un siervo. Él iba en camino, el centurión dice, no merezco que vienes a mi casa nada más por tu palabra, que sano mi siervo. Los discípulos estaban allá, ellos lo vieron. Entonces, ¿por qué están sorprendidos ahora que Él está capaz de hacer todo esto? Él sanó un siervo sin verlo. Ellos estaban conscientes que Él era capaz de sanar, nada más por su palabra, un siervo que no lo vio. Es una cosa entender algo, es otra cosa vivirlo. Y estos están viendo que Él está en control, en verdadero control de todo. Quiero ver Salmo 107. Algunos versículos aquí. Salmo 107, versículo 23 y adelante. Otra vez, otro ejemplo, un barco en el mar. 107 dice, si hicieran a la mar en sus barcos para comerciar, surcaran las muchas aguas. Ahí en las aguas profundas vieran las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios. Y si se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas y se subieran a los cielos y bajaran al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje, como ebrios tropezaban, se temblaban y nadie les valía, todo su perecía. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción, cambió la tempestad en suave brisa. Sosegaron las olas del mar, ante esta calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Un caso parecido. Estaban en la tormenta. El Señor trajo la tormenta y ellos clamaron a Él y Él calmó la tormenta. En versículos 31 y 32 vemos la reacción de ellos, estos marineros. Que den gracias a Dios por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben el consejo de los ancianos. Él está en control de todo. Control de todo. Y principio número 7. Cuando Jesús nos rescate del tormento, el resultado debe ser que le adoramos. ¿Recuerdas el versículo en Jonás? Estos marineros se calmó
Y todo era normal, pues ya vamos. No. De rodillas adoraron al Señor. Versículo 27 aquí dice, los discípulos no salieron de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas obedecen. No salían de su asombro. En Marcos 4:41 dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. En Lucas capítulo 8:25, el mismo parte de la historia, dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? En Lucas vemos la palabra temor. Pero esta es una palabra diferente de temor. Este es un temor reverente de profunda sinceridad. Ellos tenían antes un temor inapropiado, tímido, cobardía. Y ahora vemos en ellos una reverencia, un entendimiento a primer mano. ¿A quién es Él? Saliendo de las tormentas, en medio de las tormentas, debemos quedar más enamorados de Él, más asombrados de Él y más entregados a Él. Es en la tormenta, es cuando vemos quién es Él realmente. Y cuando vemos realmente quién es Él, siempre nuestra reacción es a adorarlo. Tal vez esta mañana estás pasando por una tormenta. Tal vez en tu vida estás pasando por algo que está fuera de tu control. No sé qué es. Hay tormentas también que nosotros hacemos. Nuestra propia imprudencia, nuestro propio pecado, hacemos nuestras propias tormentas, dificultades. Es otra cosa. Pero tal vez tú estás pasando esta mañana por una dificultad, una tormenta. Si no conoces a Jesús, tal vez esta tormenta está precisamente para que aprendas quién es Él. Si somos creyentes y en las tormentas no podemos estar sorprendidos que hay tormentas, van a venir. La palabra está claro en este. Domingo pasado platicamos acerca del costo de ser discípulo. Hay un costo. Hay dificultades. Hay tormentas. Van a venir y no debemos estar sorprendidos. 2. A veces aparece como el Señor no está o está durmiendo. Pero no es cierto. Él está. Él sabe todo. Él está en control de todo.
No hay ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna circunstancia que toque tu vida que el Señor no sabe. Él no está durmiendo. Cada momento de tu vida, Él sabe qué está pasando a ti. Él ve, como este caso, Él ve las tormentas que vas a pasar. Pensamos que 2020 tuvo muchas tormentas. Tal vez no hay más este año. Tal vez hay más para mí, para ti, no sé. De salud, de finanzas, de negocio, de familia, de la iglesia, no sé. Pero sí sabemos que tormentas van a venir. Y Él no está durmiendo. 3. Recuerda clamar a Él. Los discípulos hicieron todo lo posible en la tormenta. Algunos de ellos eran pescadores, ellos sabían cómo manejar tormentas. Pero en medio de tu tormenta, el único que puedes hacer es clamar a Él. Punto 4, ser valiente y firme en medio de la tormenta. Porque tú eres muy listo, tú eres muy fuerte, somos gente que tienen algo especial dentro. No. Podemos ser valientes y firmes en Él. Él es fuerte. No hay lugar por ser tímido o cobarde. En Apocalipsis los cobardes están en la lista de los pecadores. No podemos tener este tipo de miedo, ni de un virus, de una enfermedad, de cualquier circunstancia, del peligro, donde sea. No podemos tener este tipo de miedo. Tenemos un Dios mucho más grande que una enfermedad o unas circunstancias que podemos pasar aquí. Casi 300 cristianos al día mueren en el mundo por su fe. Nosotros aquí no vemos Nadie va a matarme hoy por mi fe. Quinto, el Señor Jesús tiene el poder a transformar la tormenta en una gran tormenta, en una calma, si Él quiere. Mi mamá entró tormenta de un cáncer que el Señor la calmó, ya lo quitó, ni en la manera que ella quería, pero lo quitó. Y mi papá sufrió muchos años con su salud. Pero en el caso de él, el Señor lo calmó por completo. Hermano Omar, que falleció esta semana, ya está calmo. Número 6, observar y aprender de Él. Él es soberano sobre todo. Sobre todo.
Pero a veces tenemos que pasar la tormenta para aprender El Señor sabe. Y número 7. ¿Qué debe ser nuestra reacción de las tormentas? Es de donde pensamos. Con estos hombres, ni sabemos los nombres, lanzaron Jonás allá afuera del barco. ¿Y su reacción? Adoración al Señor. Debe ser nuestra reacción también. Salmo 107. El salmista escribe otro caso. Si tú eres creyente esta mañana, viviste una tormenta horrible afuera del plan del Señor. El Señor te rescató. ¿Qué debe ser nuestra reacción? Adoración. Señor, damos gracias por estos momentos en tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres el Dios de la tormenta. Tú tienes control sobre todo que entra en nuestras vidas. Tú sabes cuáles son las tormentas que van a entrar, cuáles son las dificultades, Señor. Y en medio de ellos, Señor, estamos pidiendo que tenemos la fe, una fe fuerte, Señor, a sostener nuestra fe en los tiempos de tormenta. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en cualquier circunstancia. Y que, Señor, siempre de nuestros corazones sale las alabanzas a ti, gratitud, porque has hecho todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.